Las breves de la información, en especial lo que está pasando allá en Palestina, y llama mucho la atención cómo el gabinete de Netanyahu, los miembros del gabinete, piden reasentar, es decir, tomar, invadir, como ustedes quieran, a Gaza y alientan a los habitantes palestinos a Gaza a irse, fomentan la migración de Palestina voluntariamente, pero lo dicen, en una jubilosa conferencia. Esto es algo interesante, que el grupo del gabinete, diferentes áreas de comunicación, de defensa, pues ahora sí, de los planes sociales de Israel, empiezan a hablar, ¿sabes qué? Se tienen que ir. Es algo interesante. Obviamente, la gente empieza a reaccionar en el aspecto de que, ay, ustedes están bailando y se está viviendo un conflicto. Y es algo que se está viviendo. Y ojo, lo da a conocer The Times of Israel. 11 ministros y 15 parlamentarios, que son parte del gabinete de la coalición presente en medio de bailes en una confabulación de derecha, porque tendrían que ser de derecha los liberales, a la que asistieron millones de personas, bueno, miles, es que a veces se mal traduce. El ministro del Likud parece respaldar medidas coercitivas para promover la migración, la emigración palestina, es decir, que se vayan del territorio. Y aquí empieza, ¿no? Donde estuvieron 11 ministros, 15 legisladores de la coalición, donde establecen por la noche reconstruir los asentamientos judíos israelí en el corazón de la Franja de Gaza, porque ellos dicen que la Franja de Gaza también es de ellos y tienen que reasentarse, ¿no? Es que tenemos que construir porque aquí estábamos nosotros. Es algo interesante que es la misma narrativa que manejan todos. Y algunos del gabinete también alentaron a la emigración. Solamente para poner en contexto, por ejemplo, el ministro de Seguridad Nacional, Itmat Ben Giver, líder del partido extrema derecha, Otzma Yehudit, dijo al primer ministro de Netanyahu que no estaba presente y al público que era hora de regresar a casa. Es algo interesante porque todavía piensan que les pertenece el nombre del asentamiento israelí, este bloque en Gaza que fue evacuado durante la retirada del 2005. Es algo interesante que, por ejemplo, es como los mexicanos, ¿sabes qué? Nos tienes que regresar al territorio, sí, lo perdimos a la brava, a la mala y hay que aprender de los errores. Pero es algo interesante que Israel sigue intentando pues otra vez invadir pues a tener algo que ya no les pertenece. Ahora bien, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Al-Kari, del partido del gobernante Likud de Netanyahu, también pidió la construcción de asentamientos en Gaza y fomentar la emigración voluntaria. ¿Sabes qué? Que se vayan voluntariamente. Pero Kari estaba más lejos que sus colegas ministros, diciendo que el conflicto impuesto a Israel, porque todo, ¿no? El pobrecito Israel, por los grupos extremistas de Hamas, significaba que ahora se podría obligar a los civiles de Gaza, a los palestinos, a decir que quieren abandonar el territorio. ¿Sabes qué? Vete de aquí. No, no, por eso están acabando con todas las infraestructuras, con los hospitales, con los edificios, para que no quede nada de historia palestina, independientemente de la etnia, de lo que es la raza. Es algo interesante, por eso están bombardeando a todos. Y esto trajo grandes consecuencias. Las imágenes de la conferencia provocaron reacciones negativas en las redes sociales y los críticos señalaron que los ministros, es decir, del gabinete, del gobierno y de la coalición bailaban alegremente mientras se libra un conflicto. Decenas de miles de Israel son desplazados, soldados mueren casi, bueno, casi a diario. Esto es una vil mentira y soldados casi no, o sea, están 200 o van arañando los 300 soldados abatidos. Y obviamente son más de 25,000 palestinos fallecidos, no vas a comparar esta estrategia, porque si los soldados israelíes estuvieran cayendo así diario, como lo quieren dar a conocer, esas fueran los titulares de los medios de comunicación. Hoy, el 300 días del conflicto, van nada más como 100 o 100, más de 100 días, más de 100 días. Estuvieron, hoy el día 200 han caído abatidos soldados israelíes, pero como saben que no pueden equilibrar esto, van como 200 o 300 soldados israelíes y palestinos, van más de 25,000, o sea, no puedes comparar esto. Es algo interesante cómo la narrativa empieza a cambiar, porque va en serio todo esto. Tanto es así que Israel, el que estás viendo en pantalla, exige la dimisión del jefe de la agencia de la ONU en el aspecto de que lo empieza, que aquí lo interesante
Es que si Israel acusa a UNRWA, que es la que da que es parte de la ONU, da la logística, como educar, como dar el servicio de salud, empieza la logística. Aquí lo interesante es que si Israel tiene las pruebas, ¿por qué piden solamente la renuncia? ¿Por qué no piden, sabes qué, una orden de aprehensión? Necesitamos que estén en la cárcel, necesitamos que nos los entreguen. Pero ¿por qué nada más piden el despido? Es algo interesante, porque llama la atención lo siguiente. Acabo de cancelar las reuniones del jefe de UNRWA, que se supone que son grupos donde también participaron del 7 de octubre, con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel el miércoles. Empleados de la UNRWA, empleados participaron en lo que es el 7 de octubre. La Zarini debería sacar conclusiones y dimitir. Los partidarios del terrorismo no son bienvenidos aquí. Es algo interesante, porque si tienen las pruebas, porque se supone que ya se lo mostró a Estados Unidos, a Reino Unido, a Italia, a la misma ONU, ¿por qué no pide su detención? ¿O por qué no piden, sabes qué? ¿Por qué nada más que renuncien? Porque así no vas a terminar con los grupos Hamas. Al contrario, se van a multiplicar, van a mejorar y van a ser un desastre. Es algo interesante que no les sale por ningún lado. Tanto es así que Netanyahu tiene que salir a amenazar. Netanyahu, si Hamas gana el conflicto en Gaza, Europa y Estados Unidos serán los siguientes, porque tiene que sacar esa narrativa, ¿no? Lo da a conocer en una entrevista, no lo puedo poner por cuestiones de copyright, pero esa es la narrativa. Si UNRWA, que es parte de la ONU, es parte de los grupos Hamas, ¿por qué no pide detenerlos? ¿Por qué solamente piden que los despidan? Es algo interesante, así no vas a acabar con el conflicto, porque estás acabando con todo, edificios, casas, suburbios, hospitales, con todo. Y cuando tienes la oportunidad de una persona detenerla y saber cómo está la situación, cómo están los túneles, cómo está el financiamiento, no lo quiere hacer porque las pruebas no son fidedignas. Las pruebas, tu mínimo, hay que tomar medidas. Pero si Israel no pide la detención es porque algo no cuadra, algo no está bien dentro de la fórmula. Estas, las breves de la información.